Bueno, seguimos aquí en la Brújula por Radio La Luna, AM 1140, son las 13 horas, 1 minuto, y estamos en contacto con nuestro amigo Dante Alfaro, de la agrupación Fossati. Dante, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge. Mario, te mando un abrazo a vos, a todos los amigos de la Brújula. Yo no solo soy miembro de la Fossati, sino también secretario de Cultura y Educación de Suteba Matanza, de la conducción multicolor, y dispuesto a responder tus preguntas. Bueno, excelente. Ampliaste la presentación, cosa que me parece muy bien porque era una omisión imperdonable de mi parte. Yo en realidad tengo varias preguntas, algunas ya las he anotado y entonces no puedo eludirlas, pero te quería preguntar vos, que estás en La Matanza, lógicamente el oeste del Gran Buenos Aires, el partido más populoso de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo sentís que ha repercutido este año de pandemia, donde no quiere decir que la educación haya disminuido a nivel cero, pero se ha visto duramente golpeada por la no presencialidad de chicos y maestros? ¿Cómo pensás que o ves que ha golpeado sobre los niños, sobre los docentes, sobre las familias? Mario, La Matanza, pese a su enorme población y sus problemas específicos, no es una excepcionalidad en el mapa de nuestra república, nuestro país. En todo caso, lo que podemos ver son agudizadas algunas aristas de la situación social, ¿no? Porque creo que todos estamos de acuerdo en que el COVID lo que ha hecho, además del impacto en contagios y vidas que se ha cobrado, ha sido agudizar o poner más de relieve las enormes desigualdades del capitalismo en la Argentina, ¿no? De modo que sí, que efectivamente el impacto ha sido grande, ha obligado a los docentes a poder empoderarse y aprender rápidamente, sin ninguna clase de instrucción por parte del Estado, de apropiarse de las herramientas tecnológicas para garantizar la continuidad pedagógica hacia un sector, ¿no? Es decir, de sus alumnos, ¿no? Y esto lo ha hecho al costo de su bolsillo, con sus propios recursos tecnológicos, como ha sucedido seguramente en otros lugares también, y por lo tanto es absolutamente injusto hablar de que un año sin clases. Por supuesto que ha sido un año atípico, pero no ha sido un año sin trabajo. Todo lo contrario, los compañeros y compañeras de las escuelas en todos los niveles estuvieron presentes en esta lucha por la educación y también han estado presentes en otras actividades solidarias, como ha sido la entrega de alimentos a las familias durante todo este periodo del 2020. Bien, bueno, en este contexto, ¿no? Observo yo una voluntad política de que se inicien las clases. De hecho, ya se iniciaron en Capital y seguramente el lunes próximo se iniciarán en la provincia de Buenos Aires. ¿Vos sentís que están dadas las condiciones para un buen inicio de clases? Que, en fin, que está todo más o menos previsto para que se respeten los protocolos, para que existan los niveles de seguridad adecuados, para que se pueda prestar el servicio educativo en condiciones óptimas, o cómo lo estás viendo? Lo veo con enorme preocupación, porque si bien hay diferencias, recién estaba escuchando en la televisión que en Cava, bajo
la lluvia estaban esperando a los abuelos para vacunarse y por una falta de previsión y de sensibilidad por parte de los funcionarios. Bueno, la gente que aquí se viene vacunando en provincia manifiesta, digamos, su sorpresa o su agradable sorpresa o su complacencia con la organización que se está dando aquí. En materia educativa, en cambio, debemos decir que para nada existen condiciones. Y te cuento dos situaciones. Por un lado, nosotros hemos logrado en La Matanza hacer la asamblea virtual más numerosa desde que se inició la pandemia, con más de 500 compañeros, donde han participado incluso compañeros y compañeras de otros distritos, ¿no? Y esas compañeras y compañeros de otros distritos han participado porque en los distritos donde dirige el oficialismo provincial, o sea, la lista celeste de Baradel, la provincia no convoca nada, ¿no? En el marco de una pandemia y de la gravedad de una situación tan terrible, la conducción provincial no ha convocado ni asambleas ni a reuniones de delegados. Nosotros vamos a hacer el día de mañana una reunión de delegados, también virtual, donde las compañeras y compañeros de delegados y representantes de las escuelas van a presentar el relevamiento de la situación de sus respectivos establecimientos, ¿no? Nosotros estamos difundiendo, y nuestra política es que junto a las comunidades, a las familias y a los estudiantes se conformen comités de seguridad e higiene para poder diagnosticar cuál es la situación de la escuela, cuáles son las condiciones que reúne la escuela para iniciar la presencialidad. De todas maneras, lo que nos diferencia definitivamente de la conducción provincial no es solamente el tema de que nosotros no vemos condiciones para la presencialidad, sino que tampoco, como lo proclama la conducción provincial, aceptamos el hecho de que cada escuela decida por sí misma, ¿no? Es decir, en una suerte de atomización, cuando el sindicato tiene que tener una posición única y no descargar, como lo hace de hecho el gobierno, las autoridades escolares, los inspectores, etcétera, toda la responsabilidad sobre las espaldas de los directivos y de los docentes. Entonces me parece particularmente grave la situación, a tal punto que te cuento una más, en nuestro sindicato, convocados por nuestro sindicato, también es histórico para nosotros, inédito, la reunión con compañeras y compañeros directivos y secretarios que superó los 120, 130 compañeros. Es un hecho inédito que ante una convocatoria que no es la de los inspectores ni de la Dirección General de Escuela, reunir en el distrito a más de 100 directivos y personal jerárquico que se manifestaron preocupados y que sacaron también un documento pronunciándose en contra de la presencialidad hasta tanto no existan las condiciones de vacunación, de nombramiento de personal, que lo venimos reclamando hace más de un año, de garantizar la higiene y la ventilación en las escuelas, en las aulas, y las reparaciones edilicias que hace rato venimos nosotros reclamando a la unidad ejecutora del distrito y a las autoridades provinciales y al Consejo Escolar. Ahora, ustedes están haciendo una evaluación del estado de las escuelas. Podría ocurrir, ignoro cuál va a ser la evaluación, lógicamente, pero podría ocurrir que, vamos a poner un número siempre redondo, de 100, que analizamos 100 escuelas, 50 están en condiciones y 50 no están en condiciones. ¿Cómo se resuelve una situación, dejando el número de lado, en la cual algunas pueden estar en condiciones como para volver, cumplimentando el conjunto de las exigencias, y otras en cambio no estarían? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Se aceptaría que unas empiecen y otras no? ¿Cómo se hace? Nosotros estamos en contra de que, no habiendo
condiciones. Si vos me decís el 50% ya es un hecho grave que en la mitad del distrito no existan condiciones, porque la tendencia general de los acontecimientos y de la propia pandemia es a recrudecer, no es a amainar. Estamos ante la inminencia de una segunda ola y tenemos que además prestar suma atención a lo que está sucediendo en Cava. Después de la caprichosa iniciación, el caprichoso inicio de clases el día 17 en Cava, ya los contagios superan los 70 casos. Entonces, es como que se está mandando al muere a los docentes sin que esto se vea reflejado ni en los medios ni en la preocupación de los gobiernos. Y si los gobiernos no están preocupados, bueno, los sindicatos tenemos la obligación obvia de preocuparnos por nuestros compañeros, ¿no? Sí, eso está claro. Pero vos decís que del miércoles pasado a hoy ya ha habido un incremento que se nota por la presencialidad. Sí, sí. ¿Eso está demostrado que es así? Sí, hay más de 70 casos, Mario. De docentes. De docentes contagiados desde el día 17 a la fecha. ¿Y por qué no se ha podido vacunar al conjunto de los docentes? Bueno, yo no te puedo dar una respuesta de eso habría que darle preguntárselo a las autoridades. En principio, uno puede comprender las demoras que existen y los retrasos que existen en el suministro de las vacunas, que esto está en el marco de una situación geopolítica que, bueno, que vos, Mario, conoces perfectamente, como yo, ¿cierto? Son dificultades objetivas, ¿no es cierto?, que se tienen. Pero bueno, también me parece que hay que ajustar las cuestiones organizativas. Y yo creo que esto lo han señalado también algunas figuras cercanas al gobierno, lo ha señalado la ex viceministra Adriana Puigros, y otras figuras y otras personalidades que han puesto más el propio Inés García, ¿no? Cuando le preguntaron por las PASO, le dijeron, él dijo acá, no hay condiciones para eso. Y sí, porque sí hay condiciones para movilizar a miles y miles de alumnos y de docentes a un inicio de clase que pretende ser normal, ¿no? Sí, sí. Sí, igual la comparación, yo creo que las pasos son inútiles, por eso tampoco tiene mucho sentido. Pero no importa, dejemos la comparación, pero ahora, ¿qué ocurriría si el gobierno, por la evaluación que hace la administración del Estado, dice, bueno, las clases van a empezar el lunes y podría darse que, digamos, los docentes reunidos en el sindicato resuelvan un paro para el próximo lunes y no el inicio de clases hasta que estén dadas las condiciones? ¿Cómo pensás vos que puede ocurrir? Porque yo creo que la voluntad política de iniciar las clases la han definido desde el Estado. Mira, es verdad que la han definido, ¿no? Porque los tipos hacen todo un desarrollo de la cuestión, ¿no? Es decir, no se puede pasar otro año sin la presencialidad, porque no hay un súbito interés por la educación sin haber invertido un peso, sin haber resuelto uno solo de los problemas que ya venían de 2020. Y ese me parece que es el principal indicio de cuál es la verdadera voluntad, ¿sí? La voluntad política de iniciar no se corresponde con los hechos materiales que respalden eso. Si vos no arreglaste un vidrio, no nombraste el personal necesario cuando durante todo un año te estuvieron reclamando actos públicos, donde tenemos hecho inédito, por lo menos en La Matanza, y no me arriesgo ni es desatino decir que es un fenómeno nuevo en la provincia de Buenos Aires, de la desocupación en el gremio docente, ¿no? Es decir, cantidad de compañeras y compañeros sin cargo, que hasta no hace mucho se refugiaban en los PIEDAS, en todos los programas socioeducativos, pero que esos programas socioeducativos que son, digamos, absolutamente precarizados, también fenecieron, dejando a los compañeros sin laburo, siendo que hay necesidad y que la propia planta funcional de las escuelas tiene autorizados y habilitados nombramientos que no se producen, ¿sí? Entonces,
Cuando sucede esto, cuando el personal auxiliar es insuficiente para las tareas de limpieza, y largo, etcétera, vos te das cuenta que esa voluntad política es más que nada propagandística y marketinera que real. O sea que vos decís que un año prácticamente con las escuelas sin los chicos, que claro, pudo haberse aprovechado para poner... No se hizo nada. No se hizo nada. No se hizo nada, porque nosotros insistíamos en el descacharramiento, en la limpieza de los pastizales, porque en un lugar como La Matanza, Mario, no sabe, y como en el conurbano en general, el problema no es solamente el COVID, nosotros venimos arrastrando problemas de dengue, de sarampión, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, y el problema de higiene es crucial para esta cuestión. Por eso, volviendo a tu pregunta, nosotros no descartamos nada, nosotros no descartamos la necesidad de una medida de fuerza, no quisiéramos llegar a eso, pero bueno, a como vienen las cosas, no podemos dejar de tenerlo en cuenta, puesto que lo que está en juego aquí no son 2 puntos más o menos de aumento de salario en paritarias. Acá lo que está en juego es la salud de nuestros compañeros, nuestras compañeras, de la familia, de los pibes, en fin, de todos los trabajadores de la educación. Y no estamos dentro del campo de una discusión ordinaria, estamos en una situación extraordinaria. Sí, lo que nosotros queremos remarcar es la responsabilidad absoluta del gobierno, porque acá lo que se quiere es cargarle las tintas a los docentes, es decir, los docentes son vagos, no quieren laburar, no quieren volver a la escuela, o están en una posición de rigidez, de irreductibilidad, de intransigencia, ¿no? Como se le aplica en general a los trabajadores, porque como si los trabajadores tuviéramos, además de nuestra fuerza de trabajo, otros recursos, que son los que tienen las patronales, que son los que tiene el Estado. Vos fijate lo que ha sucedido con los metrodelegados, ¿no? Es decir, son irreductibles, ¿cómo? Son intransigentes, ¿cómo van a parar? Bueno, pero ahí hay una situación que lo ameritaba, que era digamos, la presión de las patronales para que fueran a trabajar compañeros mayores de 60 años y muchos de ellos con problemáticas de salud de riesgo, ¿no? Claramente. Dante, bueno, yo te diría lo siguiente, me parece que dado que esta es una semana crucial, te volveríamos a molestar el lunes que viene para ver cómo evoluciona. Mario, y vos nos mantenés al tanto, nos parece que sos una voz muy apropiada, porque también vos sos consciente que hay un abanico de voces en esta materia, y nosotros creemos que la tuya es una voz muy equilibrada para que nos des un panorama sobre la situación. Así que el lunes que viene, si no te molesta, te estamos volviendo a llamar. En absoluto. Mario, un gran abrazo y un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, hemos hablado, ustedes lo han escuchado, con Dante Alfaro, hombre de la multicolor, Suteba La Matanza, de la agrupación Fossati. Bueno, qué tema el educativo, es otro de los grandes temas. Tema que desde mi punto de vista es el centro de un gran debate.